Bien, la tercera parte de las reglas gráficas que podemos aplicar al diseño y a la representación de nuestras interfaces, ¿no? Se refiere al espacio. Son aquellas reglas que nos permiten construir un espacio más o menos coherente y realista, con sus limitaciones, con el nivel de realismo que queramos concederle a este espacio, ¿no? Pero en todo caso un espacio que sea creíble, ¿no? Pues bien, a veces pues para entender las reglas que nos permiten estructurar y construir este espacio, pues hay que entender de qué manera las puedes transgredir. A veces es más fácil saber cómo destruyes el espacio que no intentar saber cómo lo construyes, ¿no? O por lo menos para saber cómo construirlo, a veces es necesario tener acotado cuáles son los ingredientes que lo destruyen, ¿no? Bien, ya veréis que en esta exposición hay de las dos cosas combinadas, ¿no? De manera que, bueno, que vamos a ir viendo pues algunos de esos efectos espaciales, ¿no? que hacen irreal la imagen, que la convierten en una imagen irreal y digamos un poco pues imaginativa o surrealista en algún caso, y elementos, bueno, que lo que hacen es estructurar una imagen real, ¿no? Yo creo que la contraposición de estos dos aspectos nos va a ayudar. Posiblemente el espacio es el aspecto más difícil, más complicado, entre otras cosas porque para crearlo utilizas los otros dos, ¿no? Utilizas tanto las formas como los colores, ¿no? Además de instrumentos propios. Bien, esta primera imagen es un pequeño homenaje a Escher. En la documentación del blog tenéis vínculos a referencias de Escher, un matemático pues, del siglo pasado, que curiosamente se hizo famoso pues, por elaborar una serie de imágenes imposibles, ¿no? Imposibles desde el punto de vista espacial. Utilizaba contradicciones o paradojas visuales frutos de la perspectiva pues, para crear unos escenarios irreales y en algún caso hasta fantasmagórico, ¿no? Entonces, esta primera imagen son estos rombos que depende de dónde concentremos la mirada. O sea, aquí se puede apreciar bastante bien cuál es nuestro campo de visión foveal, ¿no? O sea, depende de lo grande que tengáis la pantalla, el monitor y por tanto lo grande que se esté visualizando ahora esta imagen, pues nos será más fácil o más difícil, ¿no? Pero si nos concentramos en uno de los rombos del centro de la figura, veremos que el rombo en el cual estamos fijando nuestra imagen se convierte en figura, o sea, emerge hacia nosotros, mientras que los otros, los del color contrario, pues se convierten en fondo. O sea, hay una fluctuación de los rombos de un color y de otro, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, de manera que unos se ponen delante y otros se quedan detrás, dependiendo de dónde estemos mirando, concentrando nuestra mirada en un momento determinado, ¿no? Este jueguecito inicial nos permite dar paso, digamos, a uno de los principales ingredientes espaciales y de los principales, y posiblemente el principal y el más desconocido, que es el traslapo. El traslapo es la superposición de imágenes, ¿no? Imágenes que nosotros, por nuestro conocimiento, nuestra experiencia, las interpretamos de una manera y que visualmente, en ese momento, en un escenario concreto visual, las estamos viendo pues de otra, ¿no? Entonces, esa experiencia previa al conocimiento de las formas hace que las completemos nosotros desde el punto de vista de la percepción. Y por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Dentro del conjunto de cosas tridimensionales que tenemos arriba, que tenemos un cilindro, una esfera y un cubo, teóricamente los interpretamos de esta manera, el cubo traslapa o oculta a la esfera roja, de manera que, bueno, que nosotros sabemos que esa esfera, si se movieran los objetos,
aparecería entera, sería redonda totalmente, ¿no? Sin embargo, eso puede ser falso, o sea, podría ser, o sea, no hay nada que nos indique, como no sea nuestra experiencia, y que es mucho más fácil encontrarse una esfera completa que una cortada de esa manera, ¿no? Por ahí, no hay nada que nos indique que la esfera está completa, como no sea nuestra experiencia, que estamos más acostumbrados a verlas completas que no seccionadas, ¿no? Por tanto, nosotros interpretamos que el cubo tapa la esfera, y la esfera está completa. Esta es una combinación, digamos, de reglas de la Gestalt, ¿no? Escogemos la interpretación más simple, pero además también hay una manera de justificarlo desde el punto de vista del estructuralismo, que es, bueno, nuestra experiencia nos dice que esto en la casi totalidad de los casos es así, ¿vale? Y prácticamente nula el caso en el que nos hayamos encontrado que un escenario de este tipo está representando una esfera cortada de esa manera justo ahí, ¿no? Y puesta al lado del otro, ¿no? Lo mismo ocurre pues con los triangulitos. Los triángulos, este cuadrado que tenemos aquí hecho con triángulos de 3 colores, pues nosotros interpretamos, pues bueno, que esos 3 colores unos tapan a otros, y que posiblemente alguno de esos colores son un cuadrado. Es más difícil con el tema de los triángulos porque siempre alguno tendrá que ser diferente, ¿no? Y solo una acción sobre esos objetos nos puede digamos, hacer cambiar de opinión con respecto a la interpretación que habíamos tenido originalmente, ¿no? En el caso de que el moverlos, como ocurre con los triángulos, ¿no? Y se ve en la imagen de la derecha, el moverlos, vemos que son 3 triángulos colocados uno justo al lado del otro, ¿no? Compartiendo el contorno, etcétera. Entonces, si una acción de este tipo nos ofrece, digamos, una información que no era la prevista, entonces eso genera sorpresa o genera inestabilidad o genera, digamos, pues lo que seguro que provoca son sensaciones o emociones o un interés, digamos, relativo a esa sorpresa, ¿no? Que puede ser, digamos, un ingrediente que nosotros introduzcamos en una interfaz en un momento determinado para captar la atención o para conseguir algún otro objetivo, ¿no? Y en el traslapo es el resultado de observar objetos en un espacio que tiene una profundidad, de manera que los objetos se sitúan delante y detrás y unos tapan a otros, ¿no? Este recurso, que es unos objetos tapando a otros, es el principal elemento espacial que contienen los gráficos. A veces es un elemento muy sutil. Aquí tenemos ahora, hecho con 3D, las metaballs que vimos anteriormente, ¿no? Para la forma, pero ya estas metaballs, pues bueno, son el brazo y es un brazo tridimensional, ¿no? Es un brazo que pretende estar colocado, más o menos escorzado con respecto a nuestra mirada, está oblicuo a nuestra mirada, a nuestra frontal, y bueno, y que se percibe tanto en la imagen de la izquierda como de la derecha volumétrico y tridimensional, ¿no? Entonces, el principal ingrediente en la imagen de la derecha que da la sensación, y nos podríamos quedar solo con el contorno en esta imagen, sin ver las esferas dentro, ¿no? Que da, o sea, que completa esa sensación de volumen o esa impresión de volumen, son los pequeños trazos, estos pequeños trazos que obligan a traslapar un volumen con otro, o sea, esta parte más cercana del brazo está tapando, y sabemos que está tapando por este trazo que se superpone al antebrazo, ¿no? Y así sistemáticamente, ¿no? El dedo gordo tapa una parte de la mano y después los nudillos van tapando parte de los dedos. Entonces estos pequeños tracitos que muchas veces para una persona que no está acostumbrado a dibujar formas, pues con la mano, ¿no? Les concede poca importancia y seguramente a la hora de dibujar el brazo solo pinta el contorno exterior. Estos pequeños tracitos son los que generan la sensación de volumen y de espacial en el objeto que estás intentando representar, ¿no? Hay un ejercicio tradicional para niños que es dibújame la manzana, ¿no? Y la manzana siempre aparece aplastada como si hubiera pasado un camión por encima.
y entonces esa sensación de aplastamiento, de figura plana, se debe a que no se han traslapado parte de los volúmenes de la manzana. Por tanto, se tienen que identificar los diferentes volúmenes que tiene la manzana y tapar unos con otros parcialmente. En el momento en el que lo hacemos, la sensación de volumen o espacial aumenta considerablemente. Y si se hace muy bien, esa sensación es perfecta. Solo con un contorno podemos conseguir una sensación de realidad formal muy elevada, ¿no? En general, los dibujantes que consiguen trabajar de esta manera son dibujantes muy buenos, o sea, es realmente difícil conseguirlo, ¿no? Y conseguirlo en depende de qué circunstancias es extremadamente difícil, ¿no? Entonces, así como anécdota, un grandísimo dibujante es Pablo Ruiz Picasso. Digamos, su habilidad es espectacular en algunos casos, dado que es capaz de generar imágenes de un realismo muy grande en unas condiciones muy adversas. Un ejemplo son, pues por ejemplo, algunos grabados que tienen minotauros, que son estos mitad toro, mitad hombre, ¿no? Que tiene varios, hay toda una colección de grabados de minotauros que los dibujaba directamente sobre la plancha. Por tanto estaban invertidos, o sea, el dibujo lo dibujaba al revés, el simétrico, lo dibujaba directamente con el buril, o sea, grababa la plancha directamente, sin hacer dibujos previos, y además en algunas de esas imágenes graba la plancha con una sola línea, o sea, todo el dibujo es una única línea, nunca levanta el buril de la plancha, ¿no? Por tanto, sí que hay digamos unas características o unas cualidades a la hora de identificar las formas y los volúmenes que son más desarrolladas posiblemente en unas personas que en otras, ¿no? La imagen que tenemos en pantalla es una de esas contradicciones de Escher, espaciales, y que es un sencillo truquito de gráfico, ¿no? Entonces, la escalera de la izquierda es una escalera hecha de baldosas que todo el rato suben, por tanto es una escalera espacialmente coherente. La baldosa más cercana a nosotros, que es esta de aquí, que se ve completa, tapa a todas las demás. Si hacemos un truquillo y ponemos la primera baldosa, la que está más abajo, la ponemos encima de la última, que es lo que ocurre en la imagen de la derecha, hemos conseguido una representación espacial imposible, es una escalera que continuamente sube. Entonces, esto se debe a que la perspectiva podemos traicionar la realidad con la perspectiva, y por tanto nos permite, pues, hacer efectos. En el caso de que no sea un efecto lo que queremos conseguir, como es lo que intentaba y lo que conseguía Escher en sus dibujos, entonces es un error. Podemos estar cometiendo un error, y entonces ese error, si lo identificas, en este caso con un error espacial debido al traslapo, si lo identificas, pues consigues aumentar sustancialmente la sensación de realismo de la imagen que estás representando. Bien, otra de las características o de los instrumentos que podemos utilizar para crear espacio, quizás el más conocido, es la perspectiva. En los dos cuadrados que tenemos aquí, el 1 y el 2, ¿no?, que están numerados en la imagen a la derecha, el segundo se interpreta como un rectángulo en perspectiva. Podemos hacer uso del esqueleto, ¿no?, del esqueleto de la Gestalt, el esqueleto de las imágenes y de las formas, para justificar eso. Sin embargo, posiblemente la justificación más fácil de entender y de asimilar es la estructuralista. Nosotros mezclamos el conocimiento de la forma con cómo la vemos, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros vemos una forma parecida a la 2, interpretamos que es un rectángulo visto en perspectiva. Yo no sé si alguno de vosotros se ha pensado en algún momento cuántas veces ves una cosa frontal, realmente frontal, totalmente frontal, ¿no?, en la realidad. O sea, cuando vas por la calle, cuando estás en casa, cuando estás trabajando, y prácticamente nunca. Nosotros diríamos que vemos un papel frontal cuando escribimos en él, y no es cierto, siempre lo vemos en perspectiva, oblicuo, ¿no?
Por tanto, nuestra experiencia visual se basa en observar a los objetos en perspectiva permanentemente, en una situación medio de escorzo o oblicuos a nuestra mirada, ¿no? Por tanto, es más fácil que nos hayamos encontrado con una visión de un rectángulo, de una hoja de papel inclinada y que tenga este aspecto, que no que esto de aquí sea una especie de rombo deforme, una forma no definida. Para nosotros siempre va a ser más fácil o más realista, más sujeto a nuestra experiencia, que eso sea un rectángulo abatido, que no otro tipo de solución, ¿no? Bien, estas líneas oblicuas del rectángulo número 2 son las que crean una sensación perspectiva y crean espacio. En el momento en el que nosotros interpretamos eso como un rectángulo abatido, hemos creado espacio y aunque el fondo sea totalmente blanco y no haya ningún ingrediente más, eso lo percibiremos como un espacio, ¿no? Contrariamente, una situación contraria es, por ejemplo, la del cubismo, ¿no? Esta imagen de aquí de la izquierda intenta representar pues un cuadro cubista. Aquí tenemos un bodegón, ¿no?, tridimensional, que va a un artista cubista, ¿no?, de principios del siglo XX, y lo representa pues como estamos habituados a ver las obras de arte cubistas, ¿no? Entonces, el cubismo pretendió destruir la sensación espacial, sobre todo la sensación espacial debida a la perspectiva. O sea, mantiene una sensación espacial debida al traslapo o cosas superpuestas a otras, que también regula, o sea, intenta evitar que tú las percibas superpuestas, pero sobre todo la perspectiva. Entonces, la perspectiva, que se basa en las líneas oblicuas y que necesariamente las tiene que pintar, porque en el cuadro van a haber líneas, no todas las líneas van a ser horizontales y verticales. Si fuera así, sería imposible dibujar una manzana, una pera o un plátano, no como tenemos en el bodegón este. Por tanto, como no queda más remedio de que hayan líneas oblicuas, la manera que tienen de destruir la perspectiva, la sensación perspectiva, es incluyendo ángulos rectos. Nosotros, cuando vemos un ángulo recto, esto se nos coloca frontal. Es una forma que para nosotros inmediatamente se presenta frontal, porque la posibilidad de ver un ángulo que no sea recto, un ángulo de 90 grados, en perspectiva y que parezca recto, son prácticamente nulas. Nuestra experiencia visual está vacía de esos casos. Prácticamente nunca hemos visto nada de esa manera, por tanto, no creemos que sea posible, o no contamos con que sea posible, o no contamos que sea lo que se está produciendo. El cubismo, si os fijáis en estos cuadros, constantemente intercalan ángulos rectos en el dibujo, y estos ángulos hacen que la imagen se perciba plana, sin perspectiva. Entonces, bueno, en ese momento era importante pues que la representación pictórica estuviera lo más plana o más frontal posible, con la intención de evitar que eso se interpretara como una representación de la realidad, que fuera una ventana a un espacio imaginario, que era precisamente lo que ese tipo de arte intentaba evitar, ¿no? Bien, la perspectiva hay de dos tipos. La primera que tenemos representada aquí abajo es la cónica o central, que es cuando se observa desde un único punto de vista, ¿no? Y el punto de vista es existente. Por ejemplo, este tipo de perspectiva es la que utiliza una cámara fotográfica. La cámara fotográfica tiene la lente, no tiene el diafragma, imprime, o sea, a través de un agujerito muy pequeño, regulado por el diafragma, imprime una película sensible que está detrás. Exactamente igual, es un mecanismo copiado del mecanismo de la visión humana, ¿no? El papel sensible pues sería nuestra retina, el diafragma sería nuestra niña, ¿no?, que se abre y se cierra, el iris, y bueno, exactamente igual, ¿no? Y el ojo sería la cámara oscura, ¿no?, que hay dentro, donde solo entra luz por ese pequeño agujerito. Bien, ese tipo de perspectiva copiada de la visión humana tiene una característica, que es que las líneas paralelas, ¿no?, aquello que es paralelo, que está en la misma dirección, situado en el espacio, fuga a un punto, ¿no? Y hay tantos puntos de fuga como direcciones y líneas hayan en ese espacio representado, ¿no? Por tanto, hay infinitos puntos de fuga. Esa representación es parecida a la que nosotros tenemos en la realidad, porque la copia,
Y otra característica significativa es que objetos que tienen el mismo tamaño, pero que están unos más alejados de otros, los más alejados se ven más pequeños. O sea, reduce el tamaño de los objetos dependiendo de la distancia a la que se encuentran del observador. Entonces, esa característica de la visión, que es la visión a la que estamos acostumbrados, es la que se ejecuta en sistemas cónicos o centrales. Sin embargo, el sistema de representación más habitual generalmente es el axonométrico, o el cilíndrico, que es aquel en el cual ese punto de vista no está en el espacio finito, no está próximo, sino que está lejísimos, ¿no? O sea, es como colocar la cámara de fotos en el infinito. Entonces, claro, cuando la cámara que fotografía la imagen está en el infinito, todos los rayos esos que antes confluían en un punto, ahora son paralelos, y por tanto, al ser paralelos y estar el punto de vista en el infinito, la distancia que separa los objetos es prácticamente despreciable. O sea, un objeto que está más lejos del observador o más cerca, en el caso de la perspectiva cilíndrica, en los dos casos, el que está más cerca y el que está más lejos, está a una distancia infinita del observador. Por tanto, desaparece el efecto de profundidad y de reducción de tamaño, creando unas consecuencias, digamos, evidentes. O sea, cuesta mucho más identificar cómo están situadas las formas en el espacio. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de los 4 bolos de la derecha, en el cual están representados con una perspectiva axonométrica. Es imposible saber cuál de estos bolos está más cerca nuestro, ¿vale? O sea, podríamos utilizar técnicas de color, básicamente, una saturación del color para indicarnos a nosotros mismos cuál es el que está más cerca. Pero claro, si todos tienen la misma saturación de color y la misma definición formal, o sea, sus contornos están igual de definidos, prácticamente va a ser imposible identificar cuál de ellos está más cerca. Por ejemplo, tampoco podemos saber en esta perspectiva en los 4 bolos, como no añadamos más elementos al gráfico, no podemos saber si estamos mirando desde abajo o desde arriba los bolos. Por tanto, la indefinición en este tipo de perspectivas es bastante grande. Algunos errores en representaciones gráficas se deben a esto, ¿no? Otro aspecto se refiere al nivel de definición de las formas. Antes lo vimos, el nivel de definición desde el punto de vista desde cómo tienes que trabajar una forma en función de cómo sea ella, si más cerca o más lejos, ¿no? En general, o sea, relacionado con el espacio, hay un filtro natural, que es la atmósfera, que nos filtra prácticamente todo, aunque sea en espacios muy reducidos. O sea, hay dos ingredientes que se refieren al espacio y a las formas, ¿no? Uno es el filtro de la atmósfera, que lo que hace no solo es agrisar los colores cuanto más lejos están, sino que además difumina cada vez más las formas, de manera que cuanto más lejos están las formas y más filtro tenemos, más aire tenemos en medio, más difuminadas están, ¿no? Más inconcretas, más deshecho el perfil o el contorno, los límites de las formas están más deshechos, más indefinidos. O sea, este efecto, que el primer, digamos, artista que lo utilizó fue Leonardo da Vinci, es conocido desde entonces como sfumato, ¿no? Y en las herramientas de representación tridimensional de objetos y de animación y de render se conoce como fog, ¿no? Es el vapor o esta niebla que representa, de hecho, o sea, cuanto más realista es, más representa lo que es el efecto atmosférico, ¿no? La atmósfera. Bien, otro elemento importante que interviene es la agudeza visual. De hecho, nosotros tenemos nuestro propio sistema de visión, y este sistema de visión pues tiene sus limitaciones. Es diferente nuestra vista de la vista de un águila, de la vista de un perro o de la vista de una mariposa o de una mosca. La nuestra tiene nuestras características y nosotros creamos imágenes para las características de nuestra visión, ¿no? Entonces tenemos una agudeza, no es enorme,
Por tanto, a medida que los objetos se alejan, dejamos de verlos, sencillamente, o sea, los vemos más homogéneos tanto de color como de formas, ¿no? Entonces, ambos aspectos deben representarse en las imágenes si queremos crear un espacio realista, ¿no? La imagen de la izquierda hace, digamos, un poco de memoria o mención a un artista muy conocido que es el Salvador Dalí, cuyos cuadros tienen una característica, algunos de los cuadros tienen una característica muy relevante, que es que pueden ser vistos de cerca y de lejos, ¿no? Y de lejos ves una cosa y de cerca ves otra. Pero este juego de la dualidad en la definición formal, o sea, la definición exageradamente formal y detallada de los objetos, estés cerca o estés lejos, ¿no? Era una de esas contradicciones que utilizaba el pintor para crear esas sensaciones de surrealismo, de imágenes irreales, ¿no? Entonces es habitual, si habéis tenido la oportunidad de ver un cuadro suyo de cerca, son cuadros, algunos de un formato enorme, muy grande. Entonces cuando te acercas y ves una hormiga, la hormiga está pintada con sus antenas, sus ojitos, sus patitas, o sea que puedes acercarte a apenas unos centímetros de la imagen y verla con mucho detalle, y alejarte y ver otra imagen totalmente distinta, desaparece la hormiga y emergen otro tipo de cosas, ¿no? Pues es un poco lo que intenta simbolizar esta imagen de la cara hecha con bolos y tal, ¿no? Bien, relativos al espacio tenemos el contraluz, ¿no? El espacio y el color. Un contraluz se produce cuando el fondo contrasta enormemente por alguno de los parámetros del color, contrasta con la figura, ¿vale? Aquí tenemos tres figuras que son el mismo bolo con un fondo rojo muy saturado, ¿vale? Si el fondo rojo es muy saturado, muy brillante, un tono muy intenso, seguramente es un color primario o secundario el que hay ahí. Entonces el contraste se puede producir de diferentes maneras. El bolo de la izquierda tiene un contraste de tono, de manera que el fondo es un rojo y el color del bolo es el complementario al rojo, que es un verde, ¿vale? El verde tenderá a ser, el color frío tenderá a ser sombra, y el color cálido tenderá a ser luz, ¿vale? El contraste de este tipo lo utilizaron mucho los impresionistas para crear sombras de color, ¿eh? Y si os fijáis en los cuadros impresionistas, las sombras todas tienen color. El que haya pintado una sombra con un gris no es un impresionista. De hecho, algunos pintores muy famosos como el Manet los echaron fuera del movimiento impresionista porque utilizaban el negro. Entonces, el bolo de en medio es un contraste de saturación. El contraste de saturación, al convertir gris en gris el bolo, lo que hacemos es quitarle densidad. Los grises tienen color, o sea, tienen menos densidad y por tanto aparentan un material menos denso. Por ejemplo, este efecto de contraluz con un contraste de saturación puede ayudarnos a representar, pues, un fantasma delante de un espejo, por ejemplo. Posiblemente para crear la sensación de esa imagen etérea, pues vamos a reducirle mucho la saturación a la forma que esté delante, a la del fantasma, y además dejaremos que transparente un poquito, ¿vale? Para que aumente, digamos, el efecto visual. Pero posiblemente el ingrediente principal de ese efecto sea el contraste de saturación. Y a la derecha tenemos un contraste de luminosidad, que es el fondo rojo es mucho más claro que el bolo, que es más oscuro, y por tanto un contraste de luz. Es el más tradicional de todos. Bien, en esta imagen se hizo como un experimento, se construyó con un programa de renderizado, de modelado 3D, el 3D Studio Max, y se hizo con unas características para demostrar, o sea, para intentar evaluar si los programas de renderizado y los algoritmos que se utilizaban en el renderizado respetaban estas reglas previas, ¿no? Unas reglas en las cuales, pues bueno, los colores poco saturados se colocan en el fondo, ¿vale? Que los muy saturados se colocan delante, que los que tienen las caras más oblicuas pierden saturación, los colores, etcétera, ¿no? Entonces, para ver un escenario realista y ver
si esos algoritmos de renderizado cumplían pues con estos principios básicos, se creó esto, de manera que, pues por ejemplo, la pirámide esta amarilla de aquí tiene exactamente el mismo amarillo, o sea, al sólido se le ha dado el mismo amarillo que la bola redondita que está aquí en el fondo, tiene el mismo amarillo. Entonces hay elementos que tienen los mismos colores y están situados a diferentes profundidades y con diferentes características y en diferente ángulo con respecto al observador. Entonces, pues bueno, revisando este gráfico, sobre todo si utilizáis el CD o sea, donde se explica, digamos, estas reglas básicas de los gráficos, pues, si se utiliza el CD se puede comprobar mucho mejor cómo esas reglas se van respetando, ¿no? O sea que un sistema realista de representación siempre intentará colocarte los colores más saturados al final, los que están en caras oblicuas pues menos saturados, y que después pues la iluminación dependerá de la luz que le des, ¿no? O sea, la luz blanca que le llegue o luz de color que le llegue. Bien, el volumen posiblemente es uno de los aspectos de las tres dimensiones del espacio más difíciles de conseguir, ¿no? Ya vimos un ingrediente del volumen que es sería el traslapo a esas pequeñas líneas, ¿no?, que se superponen, pero otras, por ejemplo, son un ingrediente, el más tradicional del volumen, para explicar volúmenes, son los perfiles, son los contornos, o sea, tres anillas juntas, como las tenemos aquí a la izquierda, juntas, nos definen un volumen. Solo tres, eso representan tres perfiles, ¿no? Cada una de esas anillas la podríamos ver redondita, frontal, si la colocamos frontal a nuestra mirada, ¿no? Y entonces cada una de ellas representa un perfil. No es, digamos, aleatorio o casual que las representaciones técnicas se basen en este principio, ¿no? O sea que una manera de definir los volúmenes complejos o formas complejas es a base de diferentes perfiles. O sea, ahora miro por delante, ahora miro por la derecha, ahora miro desde arriba, ¿no? Y entonces dibujando eso que se ve o representando eso que se ve desde diferentes ángulos, acabamos haciéndonos una idea del volumen total, ¿no? Otra manera de generar volumen, que se refiere más a lo que ocurre con los aros de la derecha, es con el movimiento. O sea, el movimiento, una forma en movimiento, girando sobre sí misma, como es el caso de un aro, acaba por definirnos un volumen. Los dos recursos que hay aquí son recursos que suele utilizar frecuentemente cualquier programa de creación de gráficos tridimensionales o de objetos de síntesis, ¿no?, o digitales, ¿no?, como pueden ser los programas de CAD o los programas de modelado 3D. Bien, con respecto al espacio, un criterio muy importante, ya casi como final, ¿no?, y como síntesis de todo, es el de la coherencia. Aquello que representemos, o sea, lo más importante del gráfico que vayamos a crear, es que sea coherente. No que sea ni más claro, ni más contrastado, ni menos contrastado, ni más oscuro, ni más dibujado, ni más ilustrado, ni más fotográfico, nada. No importa nada de eso tanto como que sea coherente, o sea, que las reglas que rigen el conjunto del gráfico sean homogéneas y coherentes. O sea que, ¿cómo se identifica que un gráfico no es coherente? Porque generalmente conseguirlo es muy difícil, pero identificar que no lo es fácil. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes coherentes. De hecho, todas las que vemos, como no sea una mala representación o un mal gráfico, todas son coherentes, ¿no? Por tanto, cuando hay una incoherente enseguida lo identificamos, ¿no? Esta imagen de la niña es incoherente y entonces no sabemos por qué, pero lo sabemos ver, ¿no? Y entonces parte de las habilidades que tenemos que extraer de esas reglas anteriores es intentar identificar por qué es incoherente, o sea, por qué esa imagen me echa fuera del espacio, por qué no me la puedo creer, por qué no me la creo, ¿no? Entonces, bien, hay varias cosas que ocurren, ¿no? Una de las que ocurren primero es el nivel de detalle, ¿no? O sea, tanto las líneas de la mesa como el contorno de los vasos o los bolos que tenemos aquí delante está muy definido.
en comparación con los contornos de la niña. Claro, si estos están muy definidos y la niña está mucho menos definida, quiere decir que esto está mucho más cerca, los bolos están más cerca del observador que la niña, ¿vale? Para que eso fuera posible, deberíamos ayudar pues con más información posiblemente, o regulando los tamaños, o hace falta más información. Pero de entrada nosotros ya identificamos eso, esos bolos están cerca, la niña está lejos, punto. Claro, si los bolos están cerca son muy pequeños, ¿eh? O sea, el tamaño de la niña me lo puedo imaginar. Por tanto, estos bolos los tengo muy cerca, y agobiantemente cerca, diría yo, ¿eh? O sea, casi como más cerca incluso que la pantalla que puedo tener ahora delante, ¿eh? O sea, una distancia de 10 centímetros o 15 centímetros. O sea, estamos con una imagen que está muy cerca de nosotros, ¿vale? Y que por tanto es muy pequeña. Es muy pequeña, ¿vale? Es pequeñita y la niña pues tendrá su tamaño y estará mucho más lejos, ¿vale? Por otra parte, no solo influye en que esto lo veamos muy cerca, sino que también acompaña el color. Los colores que hay por aquí son muy saturados. Si sacáramos la paleta de esta imagen, veríamos que los colores de los tres bolos y de la mesa son colores que no están en la gama, rompen con la gama, veríamos líneas discontinuas fuera del ambiente general de colores, ¿no? Y por tanto son colores muy saturados. Al no haber una transición entre esos colores saturados y la niña, parece como si se generaran dos planos o dos espacios, ¿no? Desde el punto de vista cromático, y por tanto nos cuesta identificar que estén juntos, ¿eh? A eso le hemos de sumar, digamos, el exceso de definición formal de los bolos, ¿eh? Sería mucho más coherente que estuvieran más filtrados, más difuminados, con la intención de que pareciera que están más cerca de la niña. Si al difuminarlos los acercamos a la niña y mantenemos la intensidad en el color, nos daría la sensación de que están iluminados, están cerca de ella pero iluminados, ¿eh? De manera que, bueno, iluminados desde el punto de son algo fluorescentes, ¿vale? Porque sería un contraste por saturación. Por tanto, tendríamos que hacer dos cosas para integrarlos mejor, ¿eh? Que sería difuminarlos y además quitarles saturación, ¿no? ¿Vale? Pero además hay un tercer error, una tercera incoherencia difícil de subsanar y de salvar, ¿no? Que es la fuente de luz. La fuente de luz para los bolos proviene de arriba a la izquierda y para la niña proviene de arriba a la derecha. Que hayan diferentes fuentes de luz puede pasar, ¿vale? Pero en este caso no es creíble, ¿eh? No se hace creíble. Si quisiéramos hacerlo creíble, deberíamos añadir más información. Pero posiblemente no es posible hacerlo creíble, porque de alguna manera una de las dos fuentes de luz debería afectar cada una de las fuentes de luz debería afectar a las dos partes del conjunto de la imagen, ¿no? O sea, la fuente de luz de la niña debería afectar a los bolos y no parece que eso esté ocurriendo aquí. La sombra de los bolos es una sombra de oscuridad total. Por tanto, estos ingredientes hacen que esta imagen no sea creíble. Queremos convertirla en creíble, tendríamos que corregirlos. Digamos, el aprendizaje de las reglas anteriores nos sirve para ejecutar una actividad de este tipo, una corrección de este tipo, ¿no? Bien, bueno, y aquí hay volumen generado pues con diferentes tipos de contrastes, ¿no? El más realista es una combinación del claroscuro. El claroscuro es el volumen generado con brillos y sombras, ¿no? Que es propio de las imágenes del barroco o de las pintadas en blanco y negro o dibujadas en blanco y negro, ¿no? Es claro y oscuro, y entonces dependiendo de dónde está el foco de luz se modela, y hay unos degradados. El degradado es el que genera el volumen, ¿eh? El degradado será diferente si la superficie es plana, es redonda. Entonces la parte de sombra y la parte de luz están contrastadas, ¿no? Y ese contraste se puede efectuar pues utilizando los tres parámetros. El más realista de todos sería el que utiliza los tres, o sea que las sombras o las partes que están más escorzadas con respecto al observador pierden saturación, pueden ser más oscuras o más claras dependiendo de dónde esté la fuente de luz,
y además tienden al color complementario, las sombras tienden al color complementario del color del objeto. Las sombras tienen color, como decían los impresionistas. Si el foco de luz además es un foco que tiene un color, la sombra se percibe claramente complementaria. O sea, si iluminamos un objeto contra una pared blanca, la sombra que aparece en la pared blanca es claramente verde, es un verde intenso además. Entonces, si iluminamos el objeto con una luz roja, aparece esa sombra verde. Por tanto, posiblemente el que maneja los tres parámetros para modelar el volumen pues sería el más interesante, ¿no? El más realista. Y bueno, y aquí se acaban, digamos, estas sesiones de reglas que intentaremos en las próximas sesiones pues convertirlas en operativa y en trabajo, ¿no? En cómo proceder. Pues primero empezaremos por aquello que se refiere al comportamiento de un programa, ¿no? Pintado en una interfaz y definido pues con botones de navegación, con símbolos, etcétera, ¿no? Y en una siguiente sesión hablaremos más de la estructura de la información, ¿no? Aquello que ya tiene más que ver con la taxonomía, la construcción de la taxonomía y de qué manera pues, se aborda o se llega al conjunto de la información del sistema, ¿no? Y entonces para hacer eso utilizaremos siempre instrumentos gráficos y volveremos a retomar y a utilizar y aplicar, ¿no? En ese caso aplicaremos estas reglas pues, que hemos ido repasando en estas últimas 4 sesiones.